Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo, llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra y Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio, que de pie ante él, le rogaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. La expansión del Evangelio no dependió de estrategias humanas, sino de la guía divina. Pablo y sus compañeros podían tener sus planes, pero el Espíritu Santo tenía otros. La misión de la Iglesia no es un proyecto empresarial, es un seguimiento de la voluntad de Dios. Pablo se encuentra en Listra con Timoteo, un discípulo con buena fama entre los hermanos. Pablo quiere llevarlo consigo. No es un reclutamiento forzado, es una invitación. Timoteo es hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Había sido criado en la fe, pero no había sido circuncidado. Pablo, que había luchado contra la imposición de la circuncisión a los paganos, ahora circuncida a Timoteo. No hay contradicción. La circuncisión no es necesaria para la salvación, pero puede ser conveniente para la misión. Pablo no impone su libertad, sino que se hace débil con los débiles. No usa su libertad como pretexto para escandalizar, sino como oportunidad para servir. En cada ciudad, Pablo y sus compañeros comunican las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. No improvisan, no inventan. Transmiten lo que han recibido. La unidad de la Iglesia se expresa en la comunión de enseñanzas. El resultado es que las comunidades se fortalecen en la fe y aumentan en número. La fidelidad a la enseñanza apostólica produce crecimiento. Pablo tiene planes. Quiere predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. Quiere ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permite. No se desanima, no se frustra. Sigue avanzando. La misión no es hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Los proyectos humanos pueden cambiar, la voluntad divina permanece. Llega a Troade. En la noche, tiene una visión. Un macedonio le ruega, ven a Macedonia y ayúdanos. No es un sueño cualquiera, es una llamada. Pablo no duda, no pregunta si es verdad, no consulta a nadie. Determina salir para Macedonia. El espíritu que había cerrado unas puertas ahora abre otras. Asia no era el lugar, Bitinia no era el lugar. Macedonia era el lugar. El texto cambia, determinamos, incluyendo a los compañeros de Pablo. No es una decisión individual, es comunitaria. La visión es personal, pero la misión es compartida. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy no son un consuelo fácil, sino una advertencia realista. No promete éxito mundano, sino fidelidad en la adversidad. No garantiza aplausos, sino incomprensión. El discípulo no puede esperar un trato diferente del que recibió el Maestro. Jesús comienza con una premisa clara: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. El odio del mundo no es una casualidad, es una consecuencia. El mundo no odia porque los discípulos sean malos, sino porque son de Cristo. El rechazo no es un fracaso, es una señal de identidad. El que es del mundo, el mundo lo ama. El que no es del mundo, el mundo lo odia.
La razón del odio es la elección. Al elegirlos, yo los he separado del mundo. Los discípulos no se han separado por sí mismos, han sido separados por Jesús. La santidad no es un logro, es un don. No es un mérito, es un destino. No son mejores que los demás, sino que han sido elegidos para algo diferente. Y esa diferencia provoca rechazo. Jesús recuerda un principio: el siervo no es superior a su Señor. Si al Señor lo persiguieron, al siervo también lo perseguirán. Si al maestro lo insultaron, al discípulo también lo insultarán. No podemos esperar un trato mejor. La persecución no es una excepción, es la regla. No es un accidente, es una consecuencia. El odio del mundo no es solo contra los discípulos, es contra las palabras de los discípulos. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. La palabra de Jesús fue rechazada, la palabra de los discípulos también será rechazada. No por su contenido, sino por su origen. El mundo no acepta la verdad, porque la verdad lo confronta. La causa última del odio es la ignorancia de Dios. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. El mundo odia a los discípulos porque odia a Jesús, y odia a Jesús porque no conoce al Padre. El rechazo no es personal, es teológico. No es contra los discípulos, es contra el Dios que los envía. Hermanos, este Evangelio nos prepara para la realidad del seguimiento. No podemos ser discípulos de Jesús esperando el aplauso del mundo. Si el mundo nos aplaude, es que algo anda mal. Si el mundo nos acepta sin más, es que nos hemos vuelto como Él. La señal de la autenticidad no es el éxito, sino la fidelidad. El odio del mundo no es motivo de angustia, sino de alegría. Jesús no dice: si el mundo los odia, deprímanse, sino: sepan que me ha odiado a mí. El odio del mundo nos une a Jesús. Sufrir por Él es participar de su suerte. Ser perseguidos por su causa es una gracia, no una desgracia. La separación del mundo no es una huida de la realidad, sino una misión en el mundo. Jesús no nos saca del mundo, nos envía al mundo. Pero nos envía como ovejas entre lobos. No nos pide que seamos del mundo, sino que seamos en el mundo. No nos pide que nos escondamos, sino que seamos luz. El rechazo de la palabra es una constante. No debemos escandalizarnos cuando el Evangelio es rechazado. No debemos pensar que hemos predicado mal. El rechazo es parte del anuncio. La semilla cae en diferentes terrenos, no todos dan fruto. La ignorancia de Dios es la raíz del odio. El mundo no conoce a Dios, por eso rechaza a sus enviados. Nuestra tarea no es condenar al mundo por su ignorancia, sino anunciarle a Dios. No es despreciar al que no cree, sino amar al que aún no conoce. Que el Señor nos conceda la fortaleza para aceptar el odio del mundo sin devolver odio. Que sepamos que ser odiados por su causa es un honor, no una desgracia. Que no busquemos el aplauso del mundo, sino la fidelidad a Cristo. Que recordemos que el siervo no es superior a su Señor. Y que, perseguidos o aceptados, amados u odiados, vivamos siempre para la gloria de aquel que nos eligió y nos separó del mundo para ser testigos de su amor. Amén.